Y al final de todo esto, hermanos, quiero que ustedes mismos se den la respuesta de decir, sigo siendo esa persona, sigo siendo esa mujer, sigo siendo ese hombre natural, yo sigo viendo las cosas igual, las sigo viendo de la misma manera. Quiero que ustedes mismos hable el Espíritu Santo, o dirían mundanamente su conciencia. Amén. Esa conciencia que de repente es buena y que te hace sentir mal de ciertos actos que uno hace. Amén. Pero en este caso no es la conciencia la que nos debería de estar hablando. Si nos habla, pues qué bueno, pero deberíamos de entender que ya es el Espíritu Santo el que anhela hablarnos y enseñarnos que esa naturaleza natural que teníamos en el pasado ha dejado de existir. Amén. Es decir, ya no soy hombre, ahora soy espíritu. Amén. Ser un hombre natural es ser un hombre de pecado, y mantenerse en esa esencia natural es seguir viviendo en el pecado, seguir viviendo una vida como que no hemos conocido a Cristo, como que aún seguimos siendo atraídos por las cosas que ya no deberían de atraernos. Amén. Para eso, hermanos, quiero utilizar una traducción. ¿Me pasas el celular o no lo dejé ahí en tu bolso? Yo quiero que valga la pena, porque yo quiero que este mensaje valga la pena en mi vida personal. Amén. Sería vano venir y no tener fe. Sería vano venir y escuchar la palabra de Dios y sin fe. Sería en vano tratar de levantar un ministerio y sin fe. Amén. Sería en vano ser un cristiano y sin fe. Entonces tenemos que tener fe, porque sabemos que solamente teniendo fe le podemos agradar al Señor. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa, cualquier cosita, vamos a irlo entendiendo paso a paso, poco a poco. Amén. Amén. Para que podamos ver el propósito del mensaje el día de hoy. Quiero que vayan a su escritura, a la palabra de Dios, o en el celular, si pueden buscar la Nueva Traducción Viviente, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Les voy a dar tiempo para que ustedes lo encuentren y vayamos todos compactados en la lectura y en la enseñanza. Amén. Amén. Vamos a leer ahorita el versículo 14 del 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Si alguien ya lo tiene y le puede dar lectura en la Reina Valera primero. Vamos a leerlo en la Reina Valera. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Sí, hermanos, si ya lo tiene, denle lectura, por favor. Amén. Amén. Vamos a leerlo nuevamente porque quiero que lo vayamos entendiendo, hermanos, que lo vayamos meditando, porque de ahí surgió este mensaje, esta enseñanza. Amén. Amén. Lo voy a leer nuevamente. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, hermanos, es aquel que aún no ha conocido el Evangelio. Es aquel que aún no ha podido entender las cosas de Dios por varias cosas. Una, no le importa. Amén. No le importa conocer a Dios, no le importa llegar a una iglesia, no le importa que le compartan una porción de la Escritura allá afuera. Es decir, no quiere saber, porque para esa persona no tiene ningún significado, ningún valor. Amén. Para que lo entendamos mejor, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien lo tiene, lea el versículo 14. Amén.
Este versículo, no lo tengo. ¿No lo tienes? Ok. Sí, hermano. Hermano, ¿qué está en Corintios? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, en la traducción, nueva traducción viviente. 3. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amén. ¿Es la grandeza de la palabra de Dios? Sí, Para ellos, ¿qué se les hace? ridículo. A nosotros se nos hace ridículos No. las cosas de Dios. No, claro que no. Y si es que se nos hace ridículos, Arrepiéntete. arrepiéntete. Sí. Recibe a Cristo Amén. y conviértete de nuevo. Amén. Amén. Porque si no, jamás vas a entender los mensajes, los sermones, las prédicas, las enseñanzas, el significado de dejar ser un hombre natural para venir a ser un hombre espiritual. Tú ya no tienes que vivir en la carne. El hombre natural vive en la carne, vive en el pecado, vive en el deleite de la vida, sigue lo que el mundo sigue, pero el hombre espiritual tiene la mirada en las cosas de arriba. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Ok. Lo voy a leer, pero los que no son espirituales, ¿los del mundo son espirituales? No. No. Ellos tienen un espíritu, pero un espíritu que no es el de Dios. Sí. ¿Sí? Ellos quien nos dirige es la carne, no el espíritu. Por eso es que ellos rechazan las cosas de Dios, no quieren venir a una iglesia, no quieren conocer las escrituras, pero cuidado, porque aquí voy a hablar de dos personas. Voy a hablar tanto de los que están allá afuera sin conocer de Cristo, como voy a hablar de los que ya estamos en Cristo, pero seguimos actuando en una naturaleza humana, en una naturaleza natural, en una naturaleza carnal. Porque hay muchos cristianos que sí los vemos en la iglesia, pero para ellos el mensaje se les hace pesado, el culto se les hace aburrido. ¿Por qué? Dirían ustedes, pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque vean, solamente hay hermanas que cuando les toca dar clases de escuela dominical vienen. ¿Quién lo dirigió? ¿El Espíritu de Dios? ¿O la esencia natural, carnal, pecaminosa? Amén. Amén. Entonces cuando el pastor predica, lo toman a mal y creen que uno lastima al pueblo, pero no se dan cuenta que ellos mismos se están lastimando. Porque hoy es domingo y al menos los días domingos los hermanos que ya están sirviendo deberían de estar. Amén. Amén. ¿Por qué? No por lo que yo lo estoy diciendo ahora, sino porque ellos ya han entendido lo que ellos mismos ya han leído. Amén. Lo que ellos mismos, la misma esencia que ya mora en nosotros, les debe de despertar la conciencia de decir, ¿cómo te vas a quedar en la cama? ¿Cómo vas a ir al centro comercial? ¿Cómo vas a llevar a tu familia a comer afuera cuando ya eres cristiano y te dices ser cristiano y el lugar del cristiano hoy domingo es estar en la casa de Dios? Amén. 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 Dice, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Hay algo que les frena en recibir el mensaje. Hay algo que les frena el decir amén. Sí es cierto, pastor, estoy de acuerdo, tiene toda la razón. Hay algo que les frena. Y dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Hermanos, quiero que seamos honestos porque la honestidad no es conmigo, es con el Señor. Y quiero que me digan ustedes cuántas cosas que se han hablado o cuántas cosas que ustedes han escuchado de parte de un cristiano se les ha hecho ridículos. ¿Varias? A mí en el principio, sí, porque no las entendía. Porque quiero que veamos en la misma Reina Valera el siguiente pasaje. 15. Bueno, el mismo pasaje del versículo 14. ¿Por qué se nos hacen cosas ridículas? ¿Por qué no las hicieron?
porque se disciernen espiritualmente. Es decir, lo espiritual solamente lo entiende alguien que es espiritual. Lo que un hombre espiritual tiene que enfocarse y seguir es lo que siguió nuestro Señor Jesucristo, que para el mundo era locura, que para el mundo era palabra de perdición, que para el mundo era como que blasfemaba en contra del Dios viviente. Pero ellos se decían conocer al Dios viviente por el simple hecho de conocer las Escrituras, pero Jesucristo vino y les dijo que estaban vacíos, para no decir la otra palabra más fuerte, que no tenían espíritu en ellos, que estaban muertos por dentro, no había vida. Por eso es que el cristiano se le hace locura, porque para ellos donde está la vida es allá afuera. Es decir, si nosotros no cumplimos con nuestros deberes que nos corresponden en el mundo, pareciera que estamos perdidos. No tendríamos sustento, ni abrigo, ni nada con que suplementar nuestras necesidades. Pero cuando vamos a la Escritura y Dios nos revela todo lo contrario y nos dice que el justo por fe vivirá, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás vendrán por sí solas, el cristiano se le hace: ¿estás mal? No te creo. Lo que tú quieres es tenernos aquí 24/7 si es posible. Y no reciben el mensaje. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Amén. Porque eso es el principio de cada cristiano. Hay una rebeldía en el corazón y no entendemos las cosas de Dios. Y eso hace que nunca las entendamos espiritualmente. Y por eso se disciernen espiritualmente. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir a ver por qué. Pero dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, es como algo que cuando tiene un olor, tú lo olfateas. Puede ser un olor rico o puede ser un olor feo, pero tú lo olfateas. Y cuando tú ya eres cristiano y sabes que el cristiano tiene que congregarse en una iglesia, sí o sí, porque la Escritura dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, quiere decir que los días miércoles, los días domingos, tú tienes que despertar con un aroma. Hoy es día de culto. Tengo que ir porque el Espíritu Santo me quiere llevar a ese lugar donde yo pertenezco. Pero en cambio viene otra esencia. Hoy es domingo. Hoy puedo descansar de toda mi labor de la semana. Hoy puedo disfrutar una rica comida. ¿Está conmigo? Sí. Te está dirigiendo otra esencia, otro olor. Te está dirigiendo tu carne. Y se discierne en lo espiritual. Amén. Amén. Y ve lo que dice el 15. Perdón. El 13. El 13 de Primera de Corintios de la Reina Valera dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Punto número 1. Cuando tú vengas a la casa de Dios, cuando tú decidas nacer de nuevo, cuando tú decidas recibir el mensaje, tienes que entender que sí te está hablando un humano como tú, que sí te está hablando un hombre de carne y hueso como tú, pero que en realidad quien te está hablando es Dios a través de ese humano. Amén. Para que quites la barrera. ¿Sí me entienden? Sí. Para que te quites esa. Iba yo a tener una máscara, hermanos, y ponérmela, porque muchas veces venimos con una máscara y aparentamos que somos de Cristo, pero cuando viene algo a nuestra vida y va y habla el siervo de Dios o habla la palabra de Dios para corregir eso, porque el siervo de Dios no te está diciendo vete, el siervo de Dios te está diciendo quédate, pero vive como Cristo quiere que vivas y sé un ejemplo para los demás.
no estoy cometiendo nada malo. Amén. Amén. Todo hay una regla y todo procede de un reglamento. Desde que Dios nos creó, la función de Dios fue hacer todo perfecto, porque vio Dios que todo era bueno, pero fue basándose en un reglamento. El reglamento es crear al hombre, y la palabra de Dios nos dice en Efesios 5 que el varón es cabeza del hogar y que la mujer dice calle o aprenda en silencio. Pero cuando se habla sobre la iglesia, sobre la familia, Dios dice que Él es la cabeza de la iglesia y que lo que tiene que dirigir nuestra vida y nuestro entendimiento no es nuestra propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Ahora, ¿a cuántos de nosotros se nos hace, cómo dice el versículo? En la otra traducción, ¿a cuántos de nosotros se nos hace ridículo la sabiduría de Dios? Porque ahorita estamos hablando sabiduría de Dios. ¿A cuántos nos cuesta entender y captar el mensaje? ¿Verdad que sí? Porque muchas veces el mensaje se nos hace cansado. O muchas veces dice el cristiano, no, es que de repente toca tantos temas y me pierdo. No, es un solo tema. Y cada mensaje, muy independiente del título del mensaje, te va a llevar a la misma frecuencia, a la misma estación. Estamos conectados en una sola antena, en un solo satélite, y el satélite y la antena es Cristo. Amén. Pero a nosotros se nos dificulta, y eso nos tiene que advertir que algo está pasando en nosotros, que se pierde, se discierne espiritualmente. De repente sales de aquí convencido, pero llega el lunes y vives como que no fuiste convencido. Amén. Sigues a tu rutina normal. Y sigue diciendo el versículo 13. Sino con las enseñanzas, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, alguien tiene que venir a meter un orden. Si nosotros en el hogar tenemos un cajón para puro calcetín, y tú metas una truza, un calzoncillo en eso ya hizo el desorden. Amén. Cuando nosotros no empezamos a poner orden en nuestra vida espiritual y seguimos aferrados a seguir siendo un hombre natural, ¿quién mete el desorden? ¿Dios o nosotros? Cuando la iglesia está decayendo porque hay un miembro que no se está sujetando a las reglas de Dios, ¿quién metió el desorden? ¿Dios o el congregante o el miembro de la iglesia? El congregante. Porque todos estamos escuchando la misma palabra, todos estamos escuchando el mismo mensaje, pero hay quienes reciben el mensaje, están de acuerdo y van poniendo el orden necesario, y hay otros que van en contra del mensaje y nunca ponen el orden que necesitan poner. ¿Están conmigo? Y eso trae diferencia de pensamiento. Empezamos a actuar irracionalmente cuando el cristiano tiene que actuar racionalmente, porque estamos escuchando sabiduría de Dios. Amén. Bueno, para el verdadero creyente, para el que ya ha nacido de nuevo en Cristo, esto no debe de ser locura. Y dije, esto no debe de ser locura. Lo que quiero ver y lo que Dios quiere ver son congregantes. Quiere ver una iglesia que estén afanosos y afanados de darle su vida 100% completamente a Cristo. De que ya no tengan que ser convencidos, sino de que ya Dios los convenció.
para darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Amén. Pero vemos que en otros congregantes uno tiene que estar a menudo tratando de convencerle. ¿Y por qué tenemos que convencer a un cristiano? Porque para ellos es ¿qué? Ridículo, locura, algo sin sentido. ¿Y qué gano yo con ser cristiano? ¿Me entienden? Y es la triste realidad que tú y yo vivimos en la vida. Porque cierto no duele cuando tú quieres convencer a tu mujer que te quiera y ella ya no te quiere. ¿Duele o no duele? Sí. Duele. ¿Cómo quiere que a un pastor no le duela ver la indiferencia, la arrogancia de un congregante por algo que Dios ya tuvo que haberlo convencido? Amén. Amén. Y Dios te puede convencer tan solo abriendo la escritura en tu propio hogar, en tu propia casa. Amén. Pero ¿sabes una cosa? No la abres, no la lees y vienes y se te hace ridículo el servicio. Vienes y se te hace ridículo la alabanza. Vienes y se te hace ridículo salir a la calle a compartir. ¿Estoy hablando verdades o mentiras? Porque ¿cuántos de nosotros se nos hace qué pérdida de tiempo salir allá afuera? ¿Para qué? Yo no le encuentro sentido, no le encuentro nada de... No sé para qué. ¿Cierto o no? Estoy hablando por mí mismo. Porque yo sí reconozco y tengo que reconocer todo eso delante de Dios. Porque si no reconozco eso, díganme ustedes que yo iría a orar delante de Dios si yo me siento perfecto. Por eso es que la gente no busca a Dios, porque ellos creen que están viviendo una vida perfecta, que han dirigido bien su hogar, su vida, sus hijos, y que no tienen necesidad de Dios, no tienen necesidad de que alguien venga y ponga orden. Estamos hablando de un orden. Amén. Estamos hablando de un orden. ¿Dónde dice orden? Amén. ¿Dónde lo leímos? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodar, ordenar. Amén. Amén. ¿Sí me entienden? Sí. Y la Biblia dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Un orden. Cuando se trata de venir, buscar a Dios, darle todo a Dios. Amén. Amén. Cuando se trata de que tienes que salir a laborar, labora. Pero sigue siendo un cristiano. Amén. No te salgas de ese enfoque. Tienes que ir a trabajar y sabes que en el trabajo la mayoría de tus compañeros no son cristianos. Y que ellos pueden meter desorden a tu vida. Y que tú libremente, sí, pues ahorita quien me ve, nadie me ve. Pues vamos a echarnos por ahí una conversación que no debe ya de tener un cristiano. Y se te hace como que poca cosa. Y no te das cuenta que están matando la esencia que ya está en ti, si es que ya eres nacido de nuevo, y está ganando el hombre natural que no conoce a Dios, que sigue viviendo en su pecado, y está matando al hombre espiritual que viene a los cultos cada domingo, que se congrega, pero él no le importa porque aún no entiende, porque se discierne espiritualmente cada mensaje. O lo voy a poner en otro término que es bíblico también. Que venimos, somos oidores, pero nunca hacemos, nunca somos hacedores de la palabra. Venimos, escuchamos, sí, estamos de acuerdo, a veces cuando queramos estar de acuerdo, cuando no, y entonces nos volvemos oidores, pero nunca está en nuestro corazón hacerlo o llevarlo a cabo. Es lo mismo, se discierne. Pérdida de tiempo. Amén. Amén. Pérdida de tiempo, trabajar con alguien donde simplemente no quiere ser trabajado en las áreas que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Amén. Dijimos, para el verdadero creyente, para el que ya ha nacido de nuevo en Cristo, no debe de ser locura. Amén. Vaya conmigo ahí, 1 Corintios.
ahí mismo, Amén. pero el capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Lo leo? Sí, amor, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando dice a nosotros, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A los creyentes. A los verdaderos creyentes. Pero a los que se pierden, lees que porque la palabra de la cruz es locura. ¿Cierto o no? Amén. No les importa, se les hacen cosas, ese loco grita, se sube en una silla, esto, el otro, son locura. Amén. Amén. Pero esa es la esencia que Dios te lleva cuando tú estás seguro y confiado de lo que estás hablando, que es real. Porque tú ya lo pasaste, tú ya lo viviste, tú lo estás experimentando en tu propia vida y estás llevando a tu familia a ser cautivada por esa misma palabra. Amén. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, muchos se pierden porque no reciben el evangelio. Amén. Amén. Ellos creen que nosotros somos unos locos. Ellos creen que nosotros necesitamos una autoridad terrenal para poder predicar la palabra de Dios. Ahí se acerca un anciano como cerca de 70 años más o menos, o puede que un poquito menos, un anciano que ya debería tener mucha experiencia, ¿verdad?, entre lo que ha llevado su vida. Y se acerca y sigue a mi esposa y le dice: ¿y ustedes quién les da autoridad de estar predicando? Un anciano, cuando debería de estar más consciente de que en cualquier momento ya puede partir y de aceptar las cosas de Dios y decir: he hecho de mi vida lo que he querido hacer y todavía estoy en contra de aquellos que predican algo bueno. Amén. Amén. Para ellos la palabra de la cruz es locura. No la entienden. Se discierne espiritualmente. Lo voy a estar repitiendo, hermanos, porque yo quiero que esta palabra se quede en el corazón. Amén. Amén. Para que al rato, hermanos, no tomemos decisiones que no deberíamos de tomar. Dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Amén. Amén. Es algo que nos mantiene vivos. Es algo que nos motiva a que venga ya miércoles, a que venga ya domingo, a que venga ya los días que sabemos que vamos a estar entre hermanos sirviendo a Cristo. Amén. Amén. Pero para aquellos que aún no lo entienden, y ya es domingo, ya es miércoles, ay. Se les hace pesado, mis amigos. Amén. Amén. Se nos hace cansado escuchar otra vez ese varón, escuchar otra vez la prédica. Amén. Sí. Eso nos tiene que alertar, algo malo está pasando en nosotros. Sí. No es la culpa del siervo de Dios, no es la culpa de Dios, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa del templo, es la culpa nuestra. Que nos levantamos con otro aroma, otro olfato, otro deseo de hacer cosas terrenales que hacer cosas espirituales. Cuando si tú ya eres cristiano, por favor, enfócate en las cosas de arriba, como lo leímos. Amén. Y ahorita lo vamos a ver ahí, hermanos. Quiero que veamos un ejemplo de lo que les estaba yo compartiendo, hermanos, de cómo podemos, aún siendo nosotros ya parte de la iglesia y tener el conocimiento de las escrituras, pero cómo podemos estar olvidando o haciendo a un lado las cosas que son del Espíritu. Amén. Vayan conmigo a Mateo capítulo 26. Amén. Mateo capítulo 26, 61 al 68. Amén. Hermanos, que valga la pena el reunirse en una iglesia, que valga la pena cada sermón. ¿Lo leo? Amén. ¿Qué dijeron? Este dijo: ¿puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo?
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondas nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí nomás, amor. Ahora quiero que nos enfoquemos en el versículo 57 y 58 para que identifiquemos quiénes eran estas personas que se burlaban de nuestro Salvador, que se burlaban de Jesús. Versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Había sacerdotes, había escribas y había ancianos. ¿Quiénes eran esos si nosotros conocemos la Escritura? ¿Quiénes eran ellos? Eran las autoridades que estaban encargadas en un templo, en una iglesia, para enseñar a la gente de Dios. Amén. Aquellos que ya deberían de identificar al Mesías, porque leían todo el Antiguo Testamento y varios profetas profetizaron que venía el Salvador del mundo. Y dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testigos, amén, falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Cuál es tu esencia? Le estoy hablando ahora a los creyentes. ¿Qué es lo que te está dirigiendo? ¿El Espíritu de Dios? ¿O sigues estando en esa esencia natural y carnal? Porque ellos buscaban a falsos testigos y levantaban falsos testimonios contra Jesús. ¿Para qué? Para que la demás gente no creyera en Jesús. Hermanos, nunca Dios va a poder hacer algo grande aquí con gente que no ha muerto aún en su naturaleza carnal, natural, humana, pecaminosa, porque se van a levantar en contra de esto en vez de estar a favor de esto. Amén. Amén. Y Dios no puede obrar eso. Dios no puede levantar algo fuerte donde hay incredulidad, donde hay un pueblo que sigue sin creer, donde no ha muerto a su esencia natural, a su esencia de pecado, a su esencia terrenal, para que viva el Espíritu que Dios ha depositado en el verdadero creyente. Amén. Amén. Estos hombres buscaban lo malo. Versículo 60. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que le dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Tenía verdad Dios? ¿Tenía verdad Dios? Si Él creó el mundo, ¿cómo no va a tener el poder para levantar un templo en 3 días? Hubo alguien que me dolió en mi corazón que haya dicho: usted ha dicho que con nosotros o sin nosotros esta obra va a ser levantada para Dios. Puso en tela de juicio el poder de Dios. Y lo dijo porque creía que sin ellos esto no puede ser levantado. Ahora quiero que levanten la mano, hermanos, verdaderamente. Porque ustedes son parte de eso. ¿Puede levantar Dios esto? ¿Sí o no? Amén. A pesar de que ya se haya ido. Amén, amén, amén. Levanten la mano. Gloria a Dios. Para amén. que ustedes que levanten la mano, al rato no se retracten
de decir no se puede. Se puede. La manera que se puede es que tú y yo nos metamos al campo de batalla Así y es. trabajemos arduamente Amén. para levantar y demostrarle a toda esa gente criticona que sí se puede, porque estamos creyendo en un verdadero Dios vivo y verdadero. Amén. 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 Gloria a Dios. Estos falsos testigos trataban de bajar el poder de Dios. Ahora, hermanos, lo que Jesús trataba de enseñar aquí era no un templo, porque la palabra de Dios dice que Dios no mora en un templo hecho por manos de hombres. Al templo que se estaba refiriendo es al templo del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En mí, En nosotros. ¿Quién es la iglesia? nosotros. De ese templo está hablando Jesucristo. Pero ellos conocían la Escritura, pero no sabían las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. Se discierne espiritualmente, porque lo que le está ganando a ellos es su ego, su arrogancia, más que ser humildes delante de Dios para aceptar las cosas de Dios. Amén. 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 Para que crean, hermanos, en lo que les digo, vayan conmigo a Juan, para que vean de lo que Dios estaba hablando. Juan capítulo 2, versículo 16 al 21. Amén. Voy a leer la palabra, dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando dice casa de mi padre, quiere decir que estos negocios estaban en el templo. Amén. Amén. Pero lo que Dios o nuestro Señor Jesucristo le trata de mostrar ahí al verdadero creyente es que el templo, la casa de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, tiene que ser una casa limpia, donde ya no tiene que haber pecado, donde nos tenemos que estar santificando constantemente, viviendo una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios, y eso es lo que mucha gente no entiende, y por eso se le hace pesado el sermón. Vean lo que siga diciendo. Dice: entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, que ha dejado la esencia natural para ser una esencia espiritual, tiene celo de las cosas de Dios y defiende lo que es correcto, aunque a los demás no les guste. Amén. Si tú no tienes celo por las cosas de Dios, sigues estando en tu esencia natural, que no te importan las cosas celestiales, las cosas eternas, y sigue tu mirada en lo terrenal. No has muerto a ti mismo y necesitas morir a ti mismo para que el Espíritu de Dios sea quien te edifique y dirija tu mente y tu corazón y tu vida por completo. Amén. Cuando yo veo un cristiano que no tiene celo de nada, ni defiende la verdad, al contrario se une a la mentira, me doy cuenta que no ha trabajado el Espíritu de Dios de él. Y si no trabaja es porque no ha nacido de nuevo. Nace de nuevo. Amén. Recibe a Cristo en tu corazón, bautízate y confía en las promesas de Dios para que veas la grandeza de lo que Dios puede hacer en alguien o en la vida de una persona que verdaderamente cree en el Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Ahora vean, para que nos pueda esclarecer nuestro pensamiento, si hablaba de este templo construido por manos de hombres o hablaba del templo que mora en nosotros. Vean lo que dice. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo,
y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Eso es lo que más le importa a Dios. Amén. Porque tú vengas aquí no quiere decir que tú ya perteneces a Dios. Porque tú vengas y alabes y conozcas la palabra de Dios no quiere decir que ya conozcas a Dios. Amén. El verdadero Hijo de Dios se santifica porque sabe que este cuerpo es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que es necesario hablar de la santidad. Por eso es que es necesario dar mensajes de separación donde ya no seas más del mundo. Amén. Porque si sigues aferrado al mundo, te constituyes y te haces enemigo de Dios. Así es. Pero el cristiano que dice y se sienta y sale murmurando de estos mensajes, no es cristiano para mí, ni cristiano para Dios. Porque ellos siguen aferrados a que su vida es santa. Y ni vienen a los cultos, ni se reúnen, ni ganan almas, ni salen a hacer lo que como iglesia deberíamos de estar haciendo. Amén. De ese templo estaba hablando Dios. Vean lo que dice. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y luego, ¿qué dice el resto? Léanlo, hermanos, por favor. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y creyeron. Amén. Ya no había duda, hermanos. Sí. Amén. Hermanos, les voy a hablar con el corazón. Yo sé que humanamente, carnalmente, en la naturaleza natural de un hombre, yo sé que hay dudas y que queremos ver milagros, queremos ver el poder de Dios manifestado. Y yo lo sé que es importante eso. Pero ellos creyeron por la palabra, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver cosas grandes, comienza con el principio de todas las cosas, porque el principio de todas las cosas, como fue hecho este mundo, este universo, fue creado por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea el cielo, y fue el cielo, y Dios creó todas las cosas por la palabra. Empieza a creer en la palabra y verás milagros que solamente Dios te mostrará a ti en tu propia fe. Amén. Que son especiales para ti. Así es. Amén. No pongas en tela de juicio la palabra de Dios, porque si tú la sigues poniendo de esa manera, jamás vas a estar de acuerdo con la palabra de Dios y seguirás en tu esencia natural, siendo un hombre natural, que se te hace locura, que para el mundo son locura, sí, pero para nosotros no es locura, es poder de Dios. Amén. Ese es el milagro, el principio de un milagro en la vida de un creyente, de decir, Señor, ahora sé que tu palabra no es locura, que tu palabra es verdad. Amén. Y que yo me aferro a tu palabra, porque tú eres el principio de todas las cosas. Y al final de cuentas, en ti está el principio y en ti está el final. Y los que permanezcamos en Cristo, resucitaremos para vida eterna. Y los que rehúsen a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no verán la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre ellos. Y yo no quiero perderme, mejor me aferro a ti y te creo y confío antes que mi vida se pudra en el infierno. Amén. 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 Ahora sí vamos a entrar poco a poco a lo que es el significado de dejar de ser un hombre natural, hermanos.
Vean ahí mismo en Juan capítulo 3, Amén. versículo 1. Este era otro hombre, pero diferente a los primeros sacerdotes, a los primeros escribas, a los primeros fariseos que vimos en Mateo capítulo 26. Este era uno de ellos, pero había una diferencia entre ellos y este hombre. Este hombre al menos creyó. Los otros no creyeron, al contrario, buscaban falsos testigos para levantar falsos testimonios en contra de él. Amén. Amén. Vean, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Y rabí quiere decir maestro. Y cuando un fariseo judío le dice rabí a Jesús, ya empezó a reconocer su esencia que portaba. Y le dijo maestro. Se humilló y le reconoció lo que él portaba y llevaba. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Pero eso no es todo. Eso no demuestra que ya estamos en el Espíritu. Muchos reconocen y al abrir este culto dije: ha visto buenos comentarios. Ha venido gente y dice: ese varón tiene palabra, ese varón tiene algo, es un buen varón, cuiden de él. Pero a mí no me sorprende eso ni me halaga eso. Lo que me sorprendería y lo que me halagaría más de sus palabras es verlo congregado aquí, dándole su vida a él. Amén. Amén. Quiero decir que hay muchos cristianos que pueden venir y estar de acuerdo con el mensaje, pero eso no quiere decir que tú has dejado de ser una persona natural. Vamos a ver qué es lo que hace la diferencia. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino De Dios. Empecemos por el principio. Amén. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Vacía. Hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Amén. Y para que tú dejes tu esencia carnal, tienes que nacer de nuevo. Amén. El nacimiento no dado por un vientre terrenal, por un vientre de una madre carnal, un nacimiento espiritual nacido en Cristo Jesús. Amén. Porque si tú no naces de nuevo, si tú no naces sinceramente de nuevo, si tú no pones tu fe genuinamente en Cristo, seguirás congregándote. Pero muchas de las cosas que se te enseñen serán locura para ti. Y se van a discernir, se las va a llevar el viento. Y vendrán otras aromas más agradables. E irás tras aquellas aromas, pero jamás seguirás el aroma de Cristo. Amén. Amén. Así que quiero, hermanos, que quede claro: si tú al escuchar hoy este mensaje y no te has bautizado, yo espero que vengas con tu siervo, con tu pastor, y le digas: bautízame, porque quiero nacer completo, porque ya no quiero que las cosas de Dios se me hagan locura. Hoy quiero Amén. recibirlas con una fe genuina. Amén. 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 Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está hablando a un judío, a uno que enseñaba la palabra de Dios en los templos, pero él no entendía lo que Cristo le estaba hablando, como muchos de nosotros se nos hace locura.
Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del pecado, pecado es. Y para que muera el pecado, para que muera la carne, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Un nacimiento que no te lo da tu madre, un nacimiento que no te lo dan tus padres, un nacimiento que solamente te lo puede dar Dios. Amén. Con una fe genuina en Cristo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acomodando lo espiritual con lo espiritual. Amén. Para que ya no se te hagan locura. Amén. Amén. Y sigue diciendo, versículo 9. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, escuchen este versículo. ¿Cómo creeráis si os dijere las celestiales? ¿Puede un hombre carnal y pecaminoso entender las cosas que son del Espíritu? No. Bíblicamente dice que se van a discernir espiritualmente, porque para ellos son locura. Dios está esperando ver una iglesia genuina que se aferre a Dios. Amén. Amén. Es tiempo, hermanos, les acabo de dar dos ejemplos bíblicos de cómo podemos seguir congregándonos, pero no estar de acuerdo con los mensajes, Amén. con los hermanos, con los sermones, y estar llevando a una iglesia al abismo en vez de todos unirnos. Así es. Un hombre natural es una persona que se deja influenciar o influir por las pasiones, deseos y apetitos carnales. Amén. Amén. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, donde estábamos. Capítulo 6. Amén. Versículo 18 al 20. Amén. Tal vez no acabe el mensaje, hermanos, porque ando un poco, no me siento ahorita muy bien. ¿Lo leo? Versículo 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa esté fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Amén. los cuales son de Dios. Amén. ¿Entendieron? Así es. Amén. No huir de la fornicación. Huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es decir, no lo está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Cuando un cristiano que se dice cristiano va y peca, va y se emborracha, va o hace cualquier otra cosa que no le agrada a Dios, no diga que conoce a Dios. Amén. Amén. Quien lo está dirigiendo es su esencia pecaminosa, su esencia carnal. Amén. Y luego nos los quiere aclarar mejor el apóstol Pablo. Versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí ignoramos? ¿Nadie? Entonces tenemos que estar sujetados. Amén. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? ¿Quién te dio ese cuerpo? ¿A quién le pertenece ahora tu cuerpo, A Dios. tu vida? A Dios. A Dios.
Él es el que debe de mandar en tu vida. Amén. ¿Por qué hay cristianos que dicen, ¿y por qué él a fuerza se aferra que tiene que ser mi vida así? Me doy cuenta que esa persona no ha nacido de nuevo o no ha querido entender lo que Dios quiere hacer entender a su iglesia y a un verdadero pueblo. Amén. Amén. Ahora vamos a leer ahí mismo, hermanos, pero vamos a leer el 15 al 17 para que entendamos el contexto de esos versículos. Amén. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. Cuando nosotros vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, es como están llevando a Cristo a hacer pecado. Pero Cristo no es pecado. Amén. Amén. Cristo es santo. Amén. Quiere decir que no podemos culpar de nuestros hechos, de nuestras desobediencias al varón de Dios, ni a la iglesia, ni a Dios mismo, que los únicos culpables somos nosotros. Porque si queremos seguir siendo un hombre natural y vivir en esa esencia natural, porque ¿qué dijimos? Que el hombre natural es alguien que se deja influir o influenciar por las pasiones, deseos y apetitos carnales, no apetitos espirituales. Amén. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Es decir, podemos estar siendo dirigidos por dos cosas: por nuestra carne o por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el verdadero Hijo de Dios ya no tiene que ser dirigido por la carne. Amén. Amén. Y después dice, Quitaré. ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, escuchen esto, lo llama el apóstol Pablo como una, ¿qué? Ramera. ¿Qué es una ramera, hermanos? Es una que se prostituye. Con voz alta. Una que se prostituye. Quiere decir que tú y yo, cuando somos dirigidos por aún nuestra esencia carnal, ¿qué hacemos? Nos prostituimos. Y Somos cuando rameras. uno habla de esos temas sin tabús, la gente dice, pero me miró a los ojos. Quiere decir que me está diciendo que yo soy una ramera. No eres una ramera. Si tú no estás haciendo nada que vaya en contra de Dios, el mensaje no es para ti. Pero si tú te estás comportando como una ramera, entonces sí es para ti el mensaje. Pero es un mensaje no que daña, es un mensaje que edifica. Amén. Gloria a Dios. Pero dicen, yo ya no llego ahí. Y el mundo hace que nos prostituyamos, ¿cierto o no? Sí. La verdad hace que vayamos y tomemos cosas que no son lícitas y que sabemos aún en nuestra conciencia humana que tarde o temprano el consumir varias cosas que el mundo nos da dañará nuestra salud y aún perderemos nuestra propia vida. Sí. Y no ponemos un alto. ¿Y Amén. por qué ponemos un alto para las cosas de Dios? Y decimos, yo ya no voy allá. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿De qué estamos hechos? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos para que reaccionemos y veamos la realidad en la cual estamos viviendo en un mundo de perdición y de oscuridad? Amén. 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 Y dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, escuchen esto, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué decides tú? Estar con Dios. ¿Seguir siendo una ramera o unirte en un solo cuerpo en Cristo? Amén. Amén. Para que Cristo nos gobierne. Así es. Dije nos gobierne, hermanos. Amén. Limpiemos todo lo que nos estorba y dejemos que Cristo nos gobierne para dejar nuestra esencia carnal y pecaminosa y vengamos a ser seres espirituales para glorificar y honrar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos.
natural es una persona sin el Espíritu Santo de Dios. Colosenses capítulo 3. Vayan a Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 3. Amén. Un hombre natural es una persona sin el Espíritu Santo de Dios. Lo voy a leer en esta traducción, hermanos, si quieren buscarlo. En la Nueva Traducción Viviente. Amén. Alguien que no tiene la Reina Valera puede darle lectura. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Gloria. Amén. ¿Ven cómo la palabra de Dios puede usar palabras fuertes? Pero a la misma vez la palabra te motiva y te anima para que no desconfíes, y te anima a que creas en todo lo que es la Escritura. Amén. Porque dice, si tú mismo por tu boca estás seguro que no eres una ramera, que no te estás prostituyendo, por ti mismo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, no solamente basta que digas, pero yo no estoy haciendo eso, pero tampoco tu pastor te está viendo que seas fiel a la iglesia. Tampoco tu pastor te está viendo que seas fiel y que ya hayas cambiado cosas en tu hogar para la gloria y honra de Dios. Así es. ¿Sí me están entendiendo? Es decir, muchos se ofenden porque dice ramera o prostitución, pero aquí te está diciendo, si pues, amén, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, tú tienes la facilidad de callarle la boca a aquellos. Amén. Y es que digan, pero qué defecto y qué mancha le podemos encontrar. Si son fieles, alaban y glorifican a Dios, no de labios, sino en espíritu y en verdad. Amén. 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 Quiere decir que te puede decir una verdad cruel y dura, pero por otro lado te está motivando. Es decir, no te quedes en esa esencia, no te quedes como prostituta, no te quedes como pecador. Arrepiéntete y busca las cosas eternas. Así es. Solo que hay algo que hay que hacer: tomar la decisión y decidir si verdaderamente queremos ser unos verdaderos cristianos genuinos y verdaderos. Amén. Amén. Porque la predicación nunca va a cambiar. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces tenemos que llevar a la iglesia a un verdadero arrepentimiento para que reconozca que se está desenfocando del verdadero nacimiento que es en Cristo. Porque un cristiano tiene que aprender a morir a lo terrenal para buscar lo celestial. Amén. Amén. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Aquí ya te lo habla y dice, habéis muerto. Algo claro, algo seguro. Si tú te dices ser cristiano, Ya tuviste que haber muerto. ya no tienes que estar involucrado Amén. en lo terrenal. Así es. Porque cualquiera que se involucre en los negocios de Dios no se envuelva en los negocios terrenales, en los negocios del mundo. Amén. Amén. Pero muchos no lo entienden. Amén. Amén. Lo voy a leer en esta traducción, hermanos. Ya si la buscaron, gloria a Dios. Es la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, ya que han sido resucitados A una vida. a una vida nueva en Cristo. No hay duda alguna. Ella está hablando con una firmeza y una seguridad. Amén.
ya que han resucitado. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Versículo 2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Versículo 3, pues ustedes, dije ustedes, han muerto a esta vida. Han muerto. Ya no me deleito más en las cosas del mundo. Ahora mi gozo es estar en las cosas de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Así es. Amén. Hermanos, con esto termino, porque me falta el aliento. Amén. Amén. Último punto, y con esto termino, mis hermanos. Me falta el aliento. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Cristo es la vida de ustedes? Amén. Amén. Lo que Pablo está tratando de decir es que Cristo es la plenitud de la vida eterna, la cual ya mora y está en nosotros. Ya no hay duda. Un verdadero cristiano camina confiadamente de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y por eso se fortalece en Cristo, aunque muchas de las circunstancias no estén a favor. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que siga levantando este ministerio, hermanos, con hermanos dispuestos a recibir. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, a dónde nos quieres llevar y cuál es el propósito del verdadero cristiano. Tenemos que tener la mirada en lo eterno, en lo de arriba, Dios. Ya no tenemos que enfocarnos en lo terrenal. Tenemos que nacer de nuevo en ese nacimiento espiritual para poder entender las cosas espiritualmente, para que no se nos hagan locura, para que podamos, Señor, resistir los ataques del enemigo, para que podamos seguir confiando en que podemos tener victoria donde tú pusiste tu iglesia, donde tú levantaste un templo para congregarnos, para aprender, para escuchar y para llevar a cabo el propósito de tu llamado. Levanta una iglesia fuerte, Dios. Levanta un pueblo fuerte. Un pueblo, Dios, que realmente crea tu palabra. Que deje de ver al hombre, que ponga los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en aquel que da la vida, en aquel que da la esperanza, para tener una esperanza plena, confiada, segura, para que cuando tú vengas, levantes una iglesia fiel, vengas por una novia santa y perfecta, sin mancha y sin arruga, una iglesia que aprendió a adorarte y a alabarte en espíritu y en verdad. Padre, he perdido la fuerza en muchas ocasiones, me he debilitado, Señor, porque veo que a veces no van las cosas bien. Enséñame a confiar más. Y aumentanos la fe a todos los que estamos aquí. Aumentanos todos